Imagínate un perro que ha pasado toda su vida siendo fiel. Dormía en el frío para proteger la casa, ladró para proteger a los que amaba, nunca mordía a nadie, nunca abandonado. Pero cuando envejeció, enfermó y se debilitó. Decidieron que ya no era útil. ¿Y qué hicieron con él? Echaron gasolina, encendieron una cerilla y vieron cómo le quemaban vivo. Esta es la verdadera historia de Apolo, un perro que fue traicionado cobardemente por aquel en quien más confiaba. Pero también es la historia de uno de los giros más increíbles que jamás verás. Porque lo que pasó después del incendio, después de los gritos, después del abandono, fue algo que ni los propios veterinarios fueron capaces de explicar. Su lucha, la fuerza que encontró incluso con el cuerpo en carne viva, y el final inesperado que involucra a una mujer con una cicatriz en el alma muy similar a la de él, es escalofriante. Si amas a los animales, prepara tu corazón. Esta historia te revolverá, te conmoverá, te hará reflexionar y, lo más importante, te demostrará que incluso en las peores crueldades, la esperanza puede renacer. ¿Conoces ese perro que es imposible no querer? El que llega silenciosamente, gana el corazón de todos y se convierte en parte de la familia sin hacer ningún esfuerzo. Entonces, ese era Apolo, un perro común, sin raza definida, sin grandes atributos, a los ojos de quien solo ve la apariencia, pero quien mira con el corazón, con esa mirada de quien realmente ama a los animales. Ese tipo de persona reconoce enseguida. Apolo era especial, no solo especial, era el tipo de cachorro que extrañas después de estar lejos durante 5 minutos. Y mira, ni siquiera era uno de esos que exigían atención todo el tiempo. Apolo era más bien un compañero silencioso, ¿sabes? El que ya se cerca, observa, respira junto. No había necesidad de estar de fiesta todo el tiempo, pero siempre estuvo allí, siempre cerca, siempre disponible. Su historia comenzó como la de muchos perros que vemos a nuestro alrededor. Nació en la calle, nadie sabe exactamente dónde. Lo encontraron una mañana fría cerca de una obra en construcción, acurrucado en un rincón entre los escombros. Un cachorrito flacucho, con el pelaje sucio y esa mirada de miedo mezclada con esperanza. Así apareció en la vida de aquella familia, y fue así, sin planearlo, sin grandes promesas, que encontró un hogar. Y mira, aprovechó esa oportunidad como nadie. Al principio, todo era alegría, todo era nuevo para él. El plato de comida, la alfombra del salón, el olor de la casa, el sonido del televisor. Apolo parecía absorberlo todo con una curiosidad inocente, como quien por fin podía vivir sin miedo. Y desde el principio demostró lo agradecido que estaba. Sí, gracias, porque cualquiera que haya vivido alguna vez con un perro lo sabe. Sabe cuando se ha salvado. Y Apolo lo dejaba claro en sus ojos, en el modo como seguía a cada persona de la casa, en la cola que meneaba incluso cuando estaba acostado. Con el tiempo, se convirtió en parte de la rutina. Era una presencia constante en los desayunos de los domingos, en las siestas de la tarde, en las salidas al mercado y en las noches de lluvia. Cuando alguien lloraba, se sentaba cerca, ponía su cabeza en su regazo y se quedaba allí, sin hacer ruido, sin juzgar, simplemente estando presente. Cuando alguien peleaba, se acercaba lentamente, con las orejas bajas como diciendo, «Tranquilo, está bien». Y cuando la casa estaba de fiesta, él fue el primero en correr, saltar y vitorear. Era imposible ignorar la forma en que se conectaba con todos en la casa. No tenía preferencia, los amaba a todos, y amó lo mismo. Se podía ver en la forma en que corría hacia la puerta cada vez que escuchaba el sonido del auto llegando. No importaba quién fuera, él solo quería estar juntos. ¿Y sabéis qué fue lo más encantador? Él nunca exigió nada a cambio. No pidió cariño, no forzó la atención, solo quería estar cerca. Eso fue suficiente para él. Pero el tiempo es cruel con los perros, mientras que para nosotros los años pasan lentamente, para ellos todo sucede mucho más rápido. Y sin que nos demos cuenta, aquel perrito travieso que antes corría detrás de la pelota y ladraba a las hojas del jardín, se vuelve más lento, más silencioso. Con Apolo fue lo mismo. Empezó a caminar más despacio. Dormí más tiempo. Los ladridos se hicieron más débiles. Hubo un día que intentó subirse al sofá,
y no pudo. Se quedó allí, mirando, como si aún tuviera voluntad, pero su cuerpo ya no lo ayudara. Aún así lo intentó, siempre lo intenté, porque Apolo no sabía rendirse. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar de tono. Aquella misma familia que un día lo acogió con tanto cariño, empezó a cambiar la forma de mirarlo. Al principio eran pequeñas cosas. Se quejaron del desorden que hacía cuando se arrastraba por el suelo. Luego, el olor. Luego, empezaron a dejarlo afuera por más tiempo. Él ya no juega. Es demasiado viejo. Es solo trabajo. Frases que fueron surgiendo poco a poco. Frases que, para quien realmente ama a los perros, duelen como un puñal. Pero Apolo no entendía estos cambios. Me quedé esperando en la puerta. Él seguía a la gente con la mirada. Él seguía moviendo la cola cada vez que alguien pasaba. Él seguía siendo el mismo perro leal que solo quería amor. Aunque no recibió nada más, lo dio todo. E incluso cuando lo empujaron a un rincón del patio, con un paño al azar tirado en el suelo, él aceptó. Como alguien que piensa, está bien, solo quiero estar cerca. Él no se quejó. Acabo de mirar. Esa mirada que mezcla esperanza con confusión. El tipo que te hace preguntarte, ¿se da cuenta siquiera de lo que está pasando? La respuesta es, sí, lo haces. El perro siente, y mucho. Sientes cuando te aman, sientes cuando te rechazan. Y Apolo, aún sin entender la razón, sintió que ya no era lo mismo para ellos. Y luego viene lo peor. Porque lo que les pasa a muchos perros cuando llegan a este punto, probablemente lo hayas visto antes. Quizás hayas oído hablar de ello. Y quizá pensó que era una exageración, pero no lo es. No fue con Apolo, porque cuando un perro se hace mayor, mucha gente piensa que ya no sirve. Y ahí es donde empiezan los absurdos. Lo que le hicieron a Apolo va mucho más allá de lo que puedas imaginar, y quizá ni siquiera estés preparado para oírlo. Fue una tragedia con un giro increíble. Si has llegado hasta aquí, es porque lo sientes, y realmente lo sientes. Te conectas con historias como la de Apolo, porque entiendes que cada perro lleva un alma, una lealtad, un amor que no pide nada a cambio. Y si esto te tocó el corazón, no estás solo. Aquí somos una comunidad de personas que realmente amamos a los animales, que nos emocionamos, nos enojamos y apoyamos finales felices como el de Apolo y el de tantos otros que todavía pasarán por aquí. Así que ven con nosotros. Suscríbete al canal ahora y dale me gusta a este vídeo, porque cada gesto tuyo demuestra que historias como esta merecen ser contadas. Y, más que eso, nunca olvidado. Cuando Apolo empezó a disminuir su velocidad, a tener dificultades para caminar, para ver bien, incluso para oír, todo cambió. Él seguía siendo el mismo por dentro. Todavía seguía con la mirada a la gente de la casa, incluso cuando ya no podía seguir el ritmo con sus piernas. Él todavía intentaba permanecer cerca, incluso cuando le dolía el cuerpo. Pero por otro lado, la forma en que lo miraban ya no era la misma. Al principio, hubo miradas impacientes. Luego, los comentarios al azar, dichos como si no estuviera, Apolo ahora solo estorba. Ya ni siquiera sirve para cuidar la casa. Es demasiado trabajo limpiar. Y finalmente, vinieron las actitudes. Empezó a quedarse afuera todo el día, solo, bajo el sol, bajo la lluvia. Ya no pude entrar a la casa. Ya no recibía cariño ni caricia. Era como si hubiera dejado de existir. Como si todo lo que había hecho, todos los años de amor, protección, presencia, simplemente se hubieran borrado. Pero Apolo no lo sabía. Él todavía pensaba que era parte de la familia. Todavía me emocioné cuando vi a alguien pasar. Todavía se arrastraba con dificultad hacia la puerta cuando oyó voces familiares. Todavía intentaba mover la cola, aunque le dolía. Y entonces llegó el día que todo cambió. Se despertaron temprano. Llamaron a Apolo con una voz que no había oído desde hacía mucho tiempo. Incluso se emocionó. Pensó que, quién sabe, se burlarían de él, que le dieran atención, cariño. Se levantó con esfuerzo, como diciendo, «Estoy listo, solo tómame». Lo metieron en la parte trasera del coche, sin collar, sin nada. Él no entendió muy bien, pero guardó silencio. De confianza, porque los perros son así. Aun cuando todo indique lo contrario, ellos confían. Hasta el final,
El coche siguió funcionando durante mucho tiempo. Apolo estaba temblando un poco. No fue por miedo, fue confusión. No entendía hacia dónde iban ni por qué, pero seguí buscando, tratando de encontrar una pista, tratando de entender. Se detuvieron en un lugar alejado de todo. No era un parque, ni un campo abierto, ni una granja tranquila. Era un rincón olvidado del mundo. Un camino de tierra, rodeado de hierba alta, seca y afilada. El tipo de lugar por donde nadie pasa, donde el silencio pesa, donde no hay alma viviente alrededor, sin voces, sin bocinas, sin pasos, sin movimiento, solo el sonido del viento susurrando la hierba y el ruido del miedo mismo, que parece gritar dentro de tu cabeza. Apolo lo sintió. Sintió que había algo extraño allí. Era viejo, su cuerpo estaba débil, pero su instinto aún estaba vivo. Y ese lugar, esa ausencia de todo, ese silencio pesado, aquello no era un paseo. El coche se detuvo, el motor se apagó. Lo único que quedó fue el sonido de la puerta abriéndose, un golpe seco, y por un momento, Apolo pensó que era simplemente otro día diferente. Quizás una visita al veterinario, quizás un baño, cualquier cosa. Al fin y al cabo, todavía quería creer. Aún después de tanto desprecio, aún después de ser abandonado al frío y a la lluvia, aún sin cariño, él seguía confiando. ¿Por qué no debería confiar en ello? Eso fue lo que hizo. Amor y confianza. Eso era todo lo que sabía hacer. Pero aquel no era un día cualquiera. Salieron del coche sin prisa, pero también sin cuidado. Se lo llevaron de allí sin más, como quien saca de casa algo que ya no quiere. Perdió el equilibrio al tocar el suelo de tierra. Sus patas ya no respondían como antes. Intentó estabilizar su cuerpo, caminó unos pasos con dificultad. Giró la cara para mirar hacia atrás. Y entonces sucedió lo impensable, sin previo aviso, sin dudarlo. Le echaron gasolina. De repente, frío, pesado. El líquido le corrió por todo el cuerpo. Se metió en el hocico, en los ojos, en los oídos. El olor era sofocante. Se sacudió, confundido. Él pensó que era una broma extraña. Todavía estaba tratando de entender. Todavía estoy buscando una explicación. Pero no había ninguno. Nada tenía sentido. Y no había tiempo para pensar, porque segundos después encendieron la cerilla. Una pequeña llama. Rápido, insignificante a primera vista, pero cuando lo tocó, se convirtió en un infierno. El fuego se propagó en cuestión de segundos. Comenzó con el cabello, que estaba seco y frágil, luego la piel, la carne, y Apolo se convirtió en dolor. El calor era insoportable. Las llamas subieron por su espalda, por sus patas, por su cara. Intentó correr, pero no pudo. Intentó ladrar, pero el sonido quedó apagado. Intentó escapar de su propia piel ardiente, pero no hubo manera. Empezó a arrastrarse. Puro instinto. Sobrevivió en las calles cuando era un cachorro. Sobrevivió al abandono. Sobrevivió a la soledad. Pero ahora era fuego. Fue una agonía. Rodó por el suelo, desesperado, intentando apagar su propio cuerpo en llamas. El suelo de tierra no ayudó. Estaba seco, cálido, cruel. Y luego vinieron los gritos. No hubo ladridos. No era un llanto cualquiera. Fue un sonido que rompió el silencio. Eso rompió el aire. Un sonido que ningún ser vivo debería verse obligado a producir. Era el sonido de Apolo pidiendo ayuda, gritando para que alguien, cualquiera, aparezca, para detenerlo, que diría que fue un error, para apagar el fuego. Eso traería de vuelta el amor que una vez conoció también, pero nadie apareció. Yo solo mato, solo tierra, solo silencio y dolor. Nadie escuchó, o fingió no escuchar, y Apolo seguía gritando, siguió intentando arrastrarse, incluso con las patas ardiendo, incluso con los ojos ardiendo, incluso sin fuerzas, porque quería vivir, porque no entendía por qué hacían eso, porque todavía pensaba que si luchaba un poco más, alguien aparecería. Esto todavía se podría salvar, pero el coche ya se había ido, desapareció en el horizonte, como si nada hubiera pasado, como si hubieran dejado una bolsa de basura, un objeto antiguo, una cosa u otra. Se fueron y ni siquiera miraron atrás, porque para ellos
Apolo ya no existía. Ya no era un perro. Ya no ser. Era solo una molestia que necesitaba ser borrada. Y eso fue quizás lo más cruel. No el fuego, no el dolor, pero el abandono. Apolo no fue atacado por un extraño en la calle. No fue víctima de un accidente. No fue tomado por sorpresa por alguien que nunca había visto antes. La persona que hizo esto era en quien más confiaba, quien él creía que era su familia, quien esperaba que lo protegiera. Y aún con su cuerpo en llamas, todavía creía que fue un error, que iban a volver, que iban a apagar el incendio, que lo iban a abrazar otra vez, pero nadie regresó, y él se quedó allí, solo, incendio, muriendo un poco cada segundo, sin entender, incapaz de luchar, incapaz de escapar, solo sintiendo, solo sufrimiento, solo esperando, y tal vez, en ese último momento de conciencia, Apolo intentó comprender dónde se equivocó, por qué de repente dejó de ser importante, por qué dejó de ser amado, qué hizo para merecer eso. Y ese, quizás, fue el peor dolor de todos, la duda, la confusión, el vacío. Pero aún con todo eso, no fue el final. Contra todo pronóstico, contra todo lo que decía la lógica, algo ocurrió, alguien apareció. Y lo que vino después de ese momento de puro horror, nadie lo podría haber imaginado. Apolo tampoco. Su historia no termina aquí, y lo que pasó después te hará creer que incluso cuando todo parece perdido, todavía hay esperanza. El cuerpo de Apolo estaba casi inmóvil. El olor a carne quemada y a pelo chamuscado, mezclado con el polvo del suelo seco, hacía que el aire pareciera irrespirable. El viento soplaba suavemente, pero cada respiración era como un cuchillo que cortaba la piel. Era difícil incluso mirarlo en ese estado, pero todavía estaba allí, vivo, sufrimiento, lucha. Y entonces sucedió algo casi imposible. Apolo se movió, despacio, sin fuerzas, pero se movió, se arrastró, primero con una pata delantera, luego con el resto del cuerpo arrastrándose. Era como si quisiera escapar de donde estaba, no por miedo, porque ya había superado su miedo. Fue solo por supervivencia, fue instinto, era una voluntad de vivir. Cada centímetro que arrastraba parecía una eternidad. Su piel ya no tenía ninguna protección, todo estaba ardiendo, todo estaba ardiendo. La tierra se pegó a las heridas abiertas, y aún así no se detuvo. Él simplemente se fue, como si supiera que tenía que seguir adelante, como si hubiera algo más adelante. Alguien. La mayoría de los perros se habrían detenido. Él se habría rendido, habría aceptado el dolor, el destino. Pero Apolo no era un perro cualquiera. Era el mismo perro que pasó años con una familia, sin pedir nada, sin exigir nada, simplemente amando. Y ahora, aunque fue destruido por aquel en quien más confiaba, todavía creía que podía sobrevivir, aunque no sabía lo que vendría después. Se prolongó durante minutos que parecieron horas. Intentó ladrar varias veces, pero no emitió ningún sonido. Fue un leve silbido, como un susurro ahogado de dolor. Aún así, siguió intentándolo. Cada piedra en el suelo dolía más. Cada rama seca que tocaba su piel arrancaba un trozo. Pero él siguió, ojos medio cerrados, cuerpo temblando y corazón latiendo, fuerte. Y ahí fue cuando ocurrió lo improbable. Un coche. A lo lejos, muy lejos, en el camino, se levantaba polvo. Alguien se acercaba, y aun sin verlo bien, Apolo lo sintió. Giró la cara en esa dirección, como diciendo, ya está, no puedo parar. Y con las pocas fuerzas que aún le quedaban, se arrastró un poco más lejos. El coche redújola. Quizás te sorprendió ver una figura en el suelo. Quizás pensó que era solo un animal muerto, pero por suerte se detuvo. La puerta se abrió, y ahí fue cuando todo cambió. Una mujer bajó. Al observarla más de cerca, se quedó congelada. El susto fue inmediato. El olor, el estado de Apolo, la sangre, las heridas, era una imagen que nadie espera ver en su vida. Ella dio un paso atrás. Él abrió mucho los ojos. Se puso la mano sobre la boca, y por un momento quedó en shock. Pero entonces, Apolo hizo lo que solo él podía hacer. Intentó mover la cola. Un gesto casi imperceptible, débil, pero real. Y eso fue lo que le tocó el corazón.
Ella se acercó lentamente. Se agachó. Apolo miró hacia arriba. Ya no tenía fuerzas para moverse, pero él estaba consciente. Y en esa mirada había dolor, sí, pero también había esperanza. La misma esperanza de siempre, el que nunca perdió. «Tranquilízate, te ayudaré», dijo con la voz quebrada. Y en ese momento, Apolo comprendió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba allí para él. Ella corrió hacia el auto, cogió una manta vieja y lo envolvió con cuidado. Cada movimiento era una tortura, pero Apolo no se quejó, no mordió. «No pude resistirme. Acabo de aceptar, porque sabía que finalmente iba a ser salvado». La carrera hacia la clínica fue tensa. Ella conducía rápido, llorando, hablando con él todo el tiempo. «Espera, por favor, estoy aquí, todo irá bien». Y Apolo, incluso entre desmayos de conciencia, sentía su presencia. Y, una vez más, confié. En la clínica había un miedo general. Los médicos corrieron, las enfermeras se movilizaron. El caso era grave, muy grave. Apolo tenía más del 60% de su cuerpo quemado, algunos puntos sensibles, otros con infección avanzada. Respiraba con dificultad. Estaba deshidratado, débil y en estado crítico, pero él estaba vivo, y sus ojos todavía pedían ayuda. Los primeros días fueron los más duros. Cirugías de emergencia, limpieza de las heridas, medicamentos en la vena, cuidados intensivos, y Apolo soportándolo todo en silencio, como siempre lo hizo, con paciencia, con confianza. La mujer que lo rescató regresaba todos los días. Me quedaría a su lado, lo acariciaría, le hablaría como si fuera un viejo amigo, y Apolo respondió con su mirada. Con cada visita reaccionaba un poco más, movió el hocico, los ojos, incluso el trasero, aunque fuera un poco. Él estaba peleando, con todo lo que tenía, y el personal de la clínica también. Todos se involucraron, se emocionaron, y, poco a poco, Apolo empezó a mejorar. Las heridas comenzaron a sanar, las infecciones han disminuido, y aquel perro, que estaba al borde de la muerte, volvió a respirar sin máquinas, volvió a comer solo, intentó levantarse de nuevo. Su lucha por la vida era absurda y conmovedor, porque aún después de todo Apolo seguía confiando. Él todavía se aferraba a la gente, él todavía aceptaba afecto, yo todavía quería vivir, y ahí es donde la historia empieza a cambiar de rumbo. Pero aún queda mucho por hacer. ¿Y qué pasa después? No estás preparado. La forma en que fue adoptado, a quien conoció después y en qué se convirtió, es escalofriante. Cuando Apolo llegó a la clínica, el silencio entre los profesionales lo decía todo. Nadie necesitaba decir nada inmediatamente. Solo míralo. El olor a quemado, las heridas abiertas, los ojos casi apagados. Apolo pendía de un hilo muy fino, y todos allí lo sabían. Fue llevado inmediatamente a urgencias. Los médicos y el personal sabían que era una situación de muy alto riesgo. Su cuerpo se estaba desplomando. La temperatura variaba entre fiebre e hipotermia. Los latidos del corazón eran débiles. La respiración era superficial. Fue como si estuviera al borde de desmayarse todo el tiempo. Y luego vino la frase que nadie quería oír, pero que era necesario decir: «Tiene pocas posibilidades». La mujer que lo salvó escuchó eso y se quedó paralizada. Ella se quedó allí, sin reaccionar. Lo miré, cubierto de gasas, con tubos, vías intravenosas y medicamentos goteando, y no podía entender cómo un perro que parecía tan fuerte podía estar tan cerca de morir. Sus manos temblaban, sus ojos, llenos de lágrimas, solo podían repetir para sus adentros: «No puede morir ahora, no después de todo esto». Pero aunque los médicos eran realistas, allí nadie se dio por vencido, mucho menos él. Apolo luchó, a su manera, en silencio, pero luchó. Cada vez que su corazón se desaceleraba, él regresaba. Cada vez que le faltaba el aliento, tomaba otra bocanada de aire. Era como si dentro de ese frágil cuerpo todavía hubiera una fuerza bruta que quería quedarse. Una voluntad de vivir que iba más allá de la lógica, de la medicina, de los protocolos. No comía, así que todo se le administraba por vía intravenosa. No podía moverse, por lo que había que girarlo con cuidado varias veces al día.
El dolor era constante, por lo que estaba bajo la influencia de medicamentos fuertes. Pero él estaba allí, y eso, en sí mismo, ya era una victoria. Los veterinarios estaban asombrados por cada pequeña mejora, una señal de latido del corazón más fuerte, un guiño, un suspiro. Todo quedó escrito, todo se celebró como si fuera un gol en la final del campeonato, y la mujer que lo rescató nunca se apartó de su lado. Incluso cuando no podía entrar a la habitación, se quedaba en la recepción, esperando. A veces dormía allí mismo. Traje comida para el equipo, pregunté sobre los exámenes, quería saberlo todo. Y cuando conseguía ver a Apolo 5 minutos, le hablaba como si fuera un bebé. «Lo estás haciendo bien, chico. Sigue adelante, ¿vale? Aquí estoy». Y él escuchó. Podías verlo en sus ojos. Lo más increíble es que, a pesar de todo el sufrimiento, Apolo no mostró ningún temor hacia la gente que estaba allí. Él no gruñó, él no se movió. Aceptó los toques, los vendajes, los baños salinos, las medicinas. Fue como si comprendiera que finalmente estaban tratando de salvarlo. Y eso demostró aún más quién era. Porque, honestamente, después de todo, lo que pasó, tenía todas las razones del mundo para haberse rendido, haber cerrado los ojos y haberme alejado. Pero no, él se quedó y se hizo fuerte. El equipo empezó a encariñarse con él de una manera inusual. Había gente allí que se ocupaba de casos graves todos los días, pero con Apolo era diferente. Quizás por la historia, quizás por la forma en que reaccionó, quizás por la mirada. Era un perro que había sido quemado vivo y aún así todavía creía en la gente. Eso le pasa a cualquiera. Los días pasaban y la situación seguía siendo crítica. En cualquier momento todo podría cambiar, y no para mejor. Pero él se resistió. Yo luché. Hubo una noche en que el monitor pitó fuerte y salieron corriendo, pensando que era el final, pero él regresó. Hubo un día en que dijeron que los contagios se estaban propagando, pero su cuerpo de alguna manera reaccionó. Era como si dijera, no me voy, todavía no. Y esta lucha diaria se convirtió en motivo de esperanza para todos. Incluso en las redes sociales su historia empezó a circular. La gente que nunca lo había visto comenzó a enviar mensajes, oraciones, donaciones. Enviaron mantas, juguetes, ayuda para pagar la hospitalización. Era como si Apolo se hubiera convertido en el símbolo de algo más grande. Un recordatorio de que todavía hay vida incluso después del abandono, que aún después del dolor hay resistencia. Pero nada estaba garantizado. Cada nuevo examen me producía una opresión en el pecho. Cada curva en los gráficos del monitor pone a todos en alerta. Fue como caminar sobre una cuerda floja. Cualquier desequilibrio podría ser el fin. Aún así, él estaba allí. Los veterinarios empezaron a decir, es un milagro, porque de hecho, eso era lo que estaba haciendo, desafiar la lógica. Y cada vez que mejoraba un poco, la mujer que lo rescató sonreía con lágrimas en los ojos. Vete, Apolo, solo un día más. Y se fue, hasta que un día ocurrió algo diferente. Intentó levantar la cabeza, solo, sin ayuda. Era débil, sí, pero fue suficiente para emocionar a todos en la sala, porque en ese simple movimiento, Apolo demostró que aún tenía mucho que mostrar, y eso es exactamente lo que viene a continuación, porque después de semanas entre la vida y la muerte, Apolo hizo algo que nadie esperaba, y la forma en que reaccionó al reencontrarse con esa mujer fue escalofriante. Mientras tanto, muestra tu apoyo a Apolo, comenta, Apolo es un guerrero. Si te gustó la fuerza y determinación del perro, demuestra que repudias estas actitudes y ayúdanos a divulgar este video para que más personas entiendan que nunca se debe maltratar ni abandonar a un animal. El personal de la clínica ya estaba emocionalmente involucrado con el caso de Apolo. Cada pequeño paso adelante fue celebrado. Cada mejora en los exámenes era como un alivio colectivo. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría de fuera, porque hasta entonces la lucha se estaba desarrollando allí, entre esas cuatro paredes, entre los profesionales, el perro y la mujer que lo salvó. Pero cuando su historia empezó a salir a la luz, el mundo exterior reaccionó, y reaccionó fuertemente.
Fue uno de los veterinarios quien tuvo la idea de contar lo que estaba pasando. Tomó una foto discreta, sin mostrar nada demasiado pesado, solo el hocico de Apolo, acostado con los ojos abiertos y la mirada más fuerte que cualquier palabra, y escribió un título simple pero directo. Este es Apolo. Sus propios dueños lo quemaron vivo. Está hospitalizado, luchando por su vida. Estamos haciendo todo lo posible, pero necesita ayuda. Lo publicó en su perfil personal, pensando que solo llegaría a amigos y conocidos. Pero no. En cuestión de horas, el post explotó. Acciones, comentarios, mensajes de revuelta, apoyo, indignación. La gente de todo el mundo quiere saber dónde está, cómo podemos ayudar, qué les hicieron a los responsables. El nombre de Apolo empezó a circular en grupos, páginas de protección animal, perfiles con miles de seguidores. Fue como si, de repente, todos se hubieran detenido a mirarlo. Y no fue solo por lástima, fue por identificación, porque cualquiera que tiene un perro sabe lo que significa ver a un animal sufrir así. Era como si Apolo fuera un reflejo de tantos otros perros que también habían sido ignorados, abandonados, maltratados, pero que no tuvieron la suerte de ser rescatados. En 2 días, la clínica ya no podía manejar el volumen de mensajes. Gente que quiere donar, gente que quiere visitar, gente que envía mensajes de apoyo. Llegaron mantas, juguetes, dinero, medicinas, incluso cartas escritas a mano con buenos deseos de recuperación. Un niño de 8 años envió un dibujo de él y Apolo juntos diciendo, quería que él fuera mi mejor amigo. Una señora jubilada, que ni siquiera tenía internet, le pidió a su nieta que imprimiera una foto de Apolo y la pusiera en el altar de su casa para orar por él todos los días. El personal de la clínica se sintió conmovido. Nunca habían visto tanta movilización por un solo animal. ¿Y la más bella? Allí estaba la gente que nunca había visto a Apolo en su vida, sintiéndolo, alentándolo, vibrando por él, porque no era solo un perro quemado, se convirtió en un símbolo. La mujer que lo rescató quedó impactada por las repercusiones. Recibió tantos mensajes que tuvo que crear un perfil solo para actualizar la historia de Apolo, y allí, cada nuevo parte médico era celebrado con corazoncitos, comentarios emotivos y oraciones multitudinarias. El compromiso fue tan grande que incluso los medios de comunicación comenzaron a interesarse. Apareció en blogs, sitios web y grandes perfiles de noticias. La pregunta siempre era la misma: ¿cómo podría alguien tener el coraje de hacer esto? Y la respuesta siempre era la misma: no lo sabemos, pero está vivo y está luchando. La campaña de recaudación de fondos online creada para ayudar con los gastos de hospitalización alcanzó su objetivo en tan solo unas horas, y pasó. El dinero que llegó fue suficiente no solo para pagar el tratamiento completo de Apolo, sino también para ayudar a la clínica a tratar otros casos de abuso. Pero más importante que el dinero era la cadena de afecto. Eso alimentó no solo a Apolo, sino a todos los que lo rodeaban. Cada vez que mejoraba se compartía la noticia, y llegó más gente. Cada vez había más gente emocionándose. Más personas recordaron lo que significa el amor verdadero. ¿Y sabéis qué es lo más increíble? Apolo parecía sentir todo esto. Sus ojos ya estaban más vivos. Empezó a responder más a los estímulos. Movió la cola cuando escuchó la voz de la mujer que lo salvó. Intentó levantar la cabeza cuando alguien en la clínica lo llamó por su nombre. Fue como si comprendiera que ya no estaba solo, quien ahora tenía un ejército entero apoyándolo, prácticamente un país entero empujándolo hacia adelante. Y eso hizo la diferencia, porque Apolo, además del dolor físico, cargaba con un dolor emocional enorme. El dolor de ser traicionado, descartado, herido por quien más amaba, pero ahora estaba sintiendo algo más. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió amar de nuevo. Me sentí cuidada. Sentí que valía la pena luchar por ello. La mujer, ahora llamada el ángel de Apolo por tanta gente en internet, dijo en una de las entrevistas: él me dio una razón para seguir adelante, y yo le voy a dar una razón para no volver a sentirse solo. Y así fue como, con el apoyo de miles de personas, Apolo continuó. Un día a la vez, un paso adelante a la vez, una esperanza, renovada con cada respiración.
Pero su historia aún no ha terminado, porque después de sobrevivir a todo eso, vino el siguiente desafío: reaprender a vivir. Y lo que pasó cuando dio sus primeros pasos fuera de la clínica, nadie lo esperaba. Los días que siguieron a la estabilización del Apolo fueron intensos. No podía bajar la guardia ni un minuto. A pesar de la sorprendente respuesta de su cuerpo, su condición aún era muy delicada. Las quemaduras cubrieron gran parte del cuerpo. Muchos eran profundos, algunos infectados, otros necesitaron injerto. El proceso de recuperación fue una verdadera prueba de resistencia para él, para el personal de la clínica y para todos los que siguieron la historia. Apolo se sometió a múltiples cirugías, algunos para eliminar tejido muerto, otros intentarán reconstruir lo que el incendio destruyó, y aún con anestesia, aún con todos los cuidados, cada procedimiento era un riesgo. Cada vez que iba al quirófano, el silencio se apoderaba de él. Todos contuvieron la respiración hasta que regresó, y siempre volvía, más débil a veces, más cansado, pero él regresó. Y lo más increíble es que siempre regresaba con la misma mirada, una mirada que, incluso en medio del dolor y la medicación, aún transmitía algo raro: esperanza. Apolo se hacía más fuerte cada día, no porque su cuerpo se recuperase rápidamente, porque no lo hacía, sino porque nunca perdió la voluntad de seguir adelante. Eso fue lo que dejó a todos allí con la boca abierta, porque hay cosas que ni siquiera la medicina puede explicar, y lo que Apolo llevaba dentro de sí era más grande que cualquier pronóstico. Los vendajes eran diarios, largo, doloroso. Tuve que limpiarla con suero, aplicar pomadas, cambiar gasas, rehidratar la piel. A veces temblaba, a veces lloraba suavemente, pero nunca, en ningún momento, gruñó ni rechazó ayuda. De lo contrario, me acostaría y lo dejaría hacer lo suyo, como si dijera: confío en ti, puedes encargarte de ello. Este comportamiento afectó a todos, incluso los empleados más experimentados de la clínica, acostumbrados a lidiar con el dolor de los animales todos los días, quedaron conmovidos por la forma en que Apolo manejó todo. Él no pidió nada, pero lo dio todo: paciencia, tranquilidad, cariño, aceptación. Fue como si entendiera que necesitaba pasar por eso para tener una segunda oportunidad, y todo ese esfuerzo empezó a dar frutos. Las heridas comenzaron a cerrarse. El cabello, en algunas partes, intentó volver a crecer. La piel, que anteriormente estaba llena de enrojecimiento y costras, ahora adquirió nuevos tonos: más vivo, más fuerte. Sus ojos también cambiaron. Ya no parecen opacos, ganaron brillo, luz. Y entonces ocurrió algo inesperado: el primer intento de levantarse. Era un día normal, sin eventos especiales ni estimulación exagerada. Uno de los veterinarios estaba limpiando la habitación y Apolo, que estaba acostado como siempre, movió sus patas y de la nada intentó levantarse. El intento fracasó. Las piernas fallaron, pero lo intentó de nuevo y lo hizo. Se quedó allí unos segundos temblando, como si fuera a caer en cualquier momento, pero se quedó. Eso fue suficiente para arrancar aplausos, gritos de alegría y lágrimas de los que estaban allí presentes. Fue simbólico. Fue como si Apolo dijera: vuelvo. Y realmente lo fue. Poco a poco fueron probando con paseos cortos. Primero dentro de la habitación, luego en el pasillo, luego en el pequeño jardín de la clínica. Cada paso fue celebrado. Cada paso fue una resistencia. Cada paso era una bofetada a la crueldad que querían imponerle. Y fue durante esta fase que algo cambió el curso de su vida para siempre. La historia de Apolo, que ya había conmovido a miles de personas, llegó a los ojos de una mujer que nunca lo olvidó. Ella era una sobreviviente de un incendio. Había pasado por algo muy similar años antes. Quedó con cicatrices en su cuerpo, marcas en su piel y aún más en su alma. Tuvo que volver a aprender a vivir, a aceptarse a sí mismo, a lidiar con el trauma y el juicio de la gente. Y cuando vio el vídeo de Apolo intentando caminar con el cuerpo cubierto de marcas, se quedó congelada. Él lloró y dijo una frase que se le quedó grabada: me vi reflejada en él. Ella siguió todo.
desde el principio, y aunque nunca había visto a Apolo en persona, ya sentía como si lo conociera desde hacía años. Un día se subió a su coche y se dirigió a la clínica. Quería verlo con mis propios ojos. No sabía qué iba a pasar. No sabía si aceptaría, pero tuve que irme. Llegó con el corazón en la mano. Llevaba una manta, un juguete y mucho amor acumulado. Pidió ver a Apolo, y cuando lo colocaron delante de ella, fue como si el tiempo se detuviera. Apolo la miró. Ella lo miró. Ninguno de los dos dijo nada, por supuesto, pero la conexión fue instantánea. Él, aunque todavía se estaba recuperando, caminó lentamente hacia ella. Él le acarició la pierna y suspiró, como si dijera, ahora sí. Ella se inclinó. Ella lo abrazó, con cuidado, y lloró como hacía tiempo que no lloraba. Lo entiendes, ¿verdad? Sobrevivimos. Esa visita se volvió rutinaria. Ella regresaba todos los días, y cuanto más tiempo pasaban juntos, más claro lo tenía. Apolo ya no quería estar separado, y ella tampoco. Fue entonces cuando hizo la petición. Quiero adoptarlo. La clínica fue trasladada. El equipo se reunió, y todos estuvieron de acuerdo. No podía haber mejor destino. ¿Quién mejor para cuidar a un perro quemado que alguien que también está quemado por dentro y por fuera? ¿Quién mejor para comprender el dolor de Apolo que alguien que lo ha experimentado de primera mano? Y así, Apolo consiguió un nuevo hogar. No solo un lugar físico, sino un espacio en el corazón de alguien que vio un reflejo en él. Un espejo, una oportunidad para empezar de nuevo. Pero hay más, porque en lo que se convirtió Apolo después de eso, es increíble. La vida de Apolo cambió, pero realmente cambió. Hoy ya no es el perro quemado que sobrevivió. Él es el Apolo, el perro que ganado. Cualquiera que lo mire ahora quizás ni siquiera pueda imaginar todo lo que pasó, pero las marcas están ahí, visibles, sí, unas en la piel, otras más profundas, que solo sienten quienes las viven, pero ninguno de ellos define quién es hoy, porque Apolo se convirtió en algo más, se convirtió en un símbolo, un sobreviviente, un héroe. En su nuevo hogar tiene todo lo que siempre mereció, y nunca tuvo realmente. Duerme en una cama suave, de esas que tienen una manta, esponjosa y aroma a lavanda. No hay suelo frío ni viento que corte en mitad de la noche. Ahora duerme seguro, en paz. Tiene su propio bebedero de agua, siempre limpio y fresco. Hay juguetes, algunos enviados por seguidores de tu historia. Hay pequeños rincones repartidos por la casa donde le gusta tumbarse. Pero sobre todo hay cariño, cariño real, el que llega sin prisa, sin compromiso. Ven con cariño, con cuidado, con amor. La mujer que lo adoptó se convirtió en mucho más que una guardiana. Se convirtió en una familia. Los dos se entienden con una mirada. Ella habla con él como si estuviera hablando con un viejo amigo. Él responde con la cabeza, con los ojos, con esa colita que insiste en menearse incluso cuando su cuerpo todavía siente dolor. Lo más sorprendente, él perdonó. Sí, Apolo perdonó. Él perdonó el pasado, perdonó a los humanos que hicieron todo eso. Él no guarda rencor, no muestra miedo a la gente. Se acerca, acepta un abrazo, se recuesta en el sofá junto a los visitantes. Confianza, y ese es quizás el mayor milagro de todos. Todavía ama. En sus paseos por el barrio se convertía en una celebridad. Todo el mundo quiere verlo, tomarle una foto, acariciarlo. Los niños lo adoran. Y Apolo, con toda la calma del mundo, le corresponde con lamidas y esa mirada llena de vida. Con cada paso que da es como si dijera, estoy aquí, me resistí, gané. Y realmente ganó, porque ganar, en este caso, no era solo cuestión de sobrevivir. Él era empezar de nuevo. No dejaste que la crueldad definiera el final de tu historia. Inspiró a gente de todo Brasil. Demostró que la esperanza puede nacer incluso en las situaciones más desesperadas. Pero no todo tiene un final cerrado, porque quien le hizo eso a Apolo nunca fue encontrado. Sí, sin castigo. No hay justicia formal. Sin arresto. Ninguna respuesta. Y eso, por supuesto, es repugnante. Me da rabia. Te hacen ganas de gritar. Porque es absurdo que alguien haga algo tan monstruoso y luego desaparezca. Pero aquí viene la parte más poderosa de esta historia. Apolo ganó, y esa es la mayor justicia.
porque nada, absolutamente nada, sería más doloroso para quienes intentaron destruirlo que verlo vivir. Feliz, seguro, amado, respetado. Míralo caminando por las calles con dignidad, viéndolo recibir amor de todo el mundo. Véalo convertirse en un ejemplo. La victoria de Apolo es silenciosa, pero grita más fuerte que cualquier juicio. Y si sentiste algo con esta historia, si en algún momento aplaudiste, te emocionaste, te rebelaste junto, entonces debes saber, tú también fuiste parte de esto, porque cada persona que siguió su lucha, cada comentario de apoyo, cada compartido, cada oración, todo eso ayudó. Todo esto hizo la diferencia. Hoy, Apolo es una prueba viviente de que la vida puede empezar de nuevo, y ese amor, cuando es verdadero, tiene la fuerza de curar hasta las peores cicatrices. Pero antes de terminar, déjenme decirles una última cosa. Si esta historia te tocó el corazón de alguna manera, te hizo reflexionar, te conmovió o incluso te recordó a tu amigo de cuatro patas, entonces ya cumplió una función importante. Historias como la de Apolo nos recuerdan lo que realmente importa, y cuando compartimos este tipo de sentimiento, llega a más gente buena. Al hacer clic en me gusta y suscribirse ahora, ayuda a que esta cadena crezca y forma parte de una comunidad que valora lo que realmente importa: respeto, amor y justicia para los animales. Por cierto, comenta debajo la palabra renacimiento. Así que sé que has permanecido con nosotros hasta ahora y que Apolo realmente dejó una huella en ti. Y mira, si pensabas que esta historia era fuerte, espera a ver lo que viene a continuación. El siguiente vídeo ya está en pantalla, y lo que allí ocurre es aún más sorprendente. Nos vemos allí.